Trasca. Ahí estamos, grabando. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros. Esta es la segunda clase, tenía que ser la tercera, pero me salté la otra porque estaba de viaje. Estamos en Berlín, hace mucho frío, las salchichas están muy buenas y los alemanes están igual de zumbados que siempre, pero vamos a hacer la tercera clase, la segunda, vamos. Y hemos estado un rato antes discutiendo de qué la íbamos a hacer y al final parece que se ha impuesto la gran pregunta de qué es esto de la autonomía y por qué nos parece tan importante. ¿La autonomía de qué y para qué? Bueno, pues debo pedir lo primero disculpas como siempre porque seguro que esto ya lo he explicado en alguna otra clase y los que estéis escuchando las clases anteriores igual os suena yo de repetido, pero es lo que tiene este vil empleo mío. Así que bueno, voy a ello, ¿vale? Tomad la buena costumbre de utilizar el chat este de aquí al lado para hacerme entradas, preguntas que tengan que ver con el desarrollo de la cuestión. Si no oís o se queda la imagen congelada o algo así, no os preocupéis. Ni os preocupéis ni me lo digáis por el chat. Porque como soy un hombre y no puedo hacer dos cosas a la vez, si estoy viendo ahí que me digan, no te oigo, aquí, pues digo, simplemente si desaparece del todo, pues si me lo decís, claro. Pero si es una rotura temporal del espacio-tiempo, pues no pasa nada, se vuelve la conexión. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello. A ver, lo primero lo de la autonomía. De hecho, he resuelto. Había una pregunta en alguno de los foros que indagaba sobre la cuestión de la diferencia entre la autonomía y la e-autonomía. Autonomía con una H y una E escrita delante de autonomía. Es una cuestión muy sencilla. Kant diferencia entre la autonomía que alguien nos concede graciosamente, por ejemplo el rey Federico Guillermo de Prusia le otorga a una ciudad el estatuto de autonomía y con las mismas que se le otorga, pues esa ciudad empieza a organizarse a sí misma, a elegir sus propios alcaldes o gerifaltes y a deponerlos si así lo considera conveniente y se organizan con sus normas. Pero claro, siempre que alguien te concede la autonomía te la puede quitar. De hecho puede muy bien suceder que ese organismo, esa ciudad, esa comunidad, ese cuerpecillo, no esté todavía, por así decir, maduro para gobernarse autónomamente, como donde está mi hijillo de 9 años, aunque bueno, está más maduro él que muchas comunidades que conozco. Pero vamos, en cualquier caso, puede suceder que alguien nos conceda la autonomía, que no nos la merezcamos o que no estemos bien llegados para ello y que la perdamos o la echemos a perder. La e-autonomía, en cambio, es algo que nosotros mismos nos otorgamos. Cuando como cuerpo social, como comunidad o como individuos nos pronunciamos por autonomía y elegimos autogobernarnos. El hecho mismo de que elijamos autogobernarnos, bueno, siempre nos podemos equivocar, siempre podemos ser inmaduros o precipitarnos, pero ya hay un indicio de un firme compromiso de ese cuerpecillo que se pronuncia por esa misma autonomía. Lo que sucede con la autonomía moral, la autonomía política y la autonomía estética en la ilustración son procesos de e-autonomía, es decir, son los mismos artistas, los mismos espectadores del arte, la misma gente que tiene sensibilidad, conozco dos o tres que no tienen, pero el resto de la gente que tiene sensibilidad, quienes se manifiestan por esa autonomía de lo estético, se manifiestan por otorgársela y por conquistarla si es preciso. Y eso es otra importante diferencia de la autonomía con la e-autonomía, que cuando decides otorgártela te puedes encontrar que haya gente que te la quiera negar, ¿verdad que sí? Vale. Entonces, dicho lo cual, ya hay un comentario que ha dicho que no hiciera, gracioso. Dicho lo cual, vamos a ver la autonomía entonces de qué y para qué. En la República de los Fines, en la introducción de los primeros capítulos, aunque hay algunos sencillamente muy farragosos y muy de concepto y muy de introducción filosófica, en general toda la primera sección está dedicada a que entendamos cómo en el mundillo de la Europa de la Ilustración es tan importante, es tan fundamental ir como cambiando las ruedas del poder social y político para que no funcionen no funcionen como rodillos y para que no trituren todo con la misma textura. ¿En qué sentido? En el sentido en que de alguna manera se hace evidente que aquellas formas de organizar la sensibilidad que dan pie al arte, a la música, a la poesía y tal, no tienen por qué llevar el mismo ritmo, no tienen por qué llevar tomar el mismo cariz que toman las ruedas que de alguna manera organizan pues, ¿qué os diré yo?, la religiosidad o la lealtad política al rey o lo que sea. Es decir, se intenta hacer una especie de cultivo plural
de tal forma que determinadas áreas de nuestra sensibilidad o de nuestra constitución como personillas se desarrollen sin tener que estar pidiendo permiso y perdón a cada paso. Y daros cuenta, y de hecho de eso lo podéis ver bien en la República, que cuando se empieza a componer música autónoma, música que ya no necesita excusarse pareciendo una misa o pareciendo una alabanza, una victoria del rey, pues de alguna manera eso va rompiendo ese campo único de legitimidad que suponía el Estado absolutista. Esto es muy importante porque permite hacer como laberintos, como laboratorios, como espacios de experimentación y de prueba en los cuales se va viendo que se puede organizar la vida a uno de otra manera y no necesariamente según el modo que está, por así decir, brutal y monolíticamente impuesto desde el poder, ¿no? Desde el poder político y desde el poder religioso de la Iglesia contrarreformista, como sabéis, es un pedazo de poder, ¿verdad? Entonces ya tenemos la primera cuestión, la diferencia entre autonomía y autonomía. Y tenemos la segunda, autonomía ¿de qué? ¿De qué? Pues precisamente de los poderes establecidos y de sus, por así decir, sus discursos dominantes, ¿no? Y aplastantes. Autonomía de ellos para poder explorar qué es lo que de verdad sentimos o necesitamos en términos musicales, en términos poéticos, en términos visuales. En otro librillo que he colgado por ahí en la sección de documentos, se titula Lo que puede un cuerpo. Hay una investigación muy curiosa sobre cómo la pornografía, curiosamente, que surge al mismo tiempo que la imprenta. ¿Para qué se inventó la imprenta? Pues para lo mismo que Internet, para distribuir pornografía. Bueno, pues se deja ver cómo la construcción de las narrativas pornográficas también empieza casi al mismo tiempo que la construcción de las narrativas éticas, es decir, de cómo justificamos nuestro comportamiento, empieza a reivindicar esa misma autonomía. ¿De qué? De esos poderes establecidos, de esos discursos religiosos y políticos que eran los que tenían la sartén y el mango, como decía Benedetti. ¿Y para qué se piden? Pues ya lo he dicho también. Para ir explorando, para ir de alguna manera tanteando y organizándonos en la ilustración, y esto es característico de la autonomía ilustrada, para ir organizándonos en pequeñas comunidades de gente que nos juntamos a tocar música en un cuarteto, o a discutir de poesía o de lo que sea. Y en esos conciliábulos, nos juntamos en tu casa, mañana en la mía, aparte de hablar de música, de poesía y de intercambiar correspondencia con otros grupos de gente que hace lo propio, hace lo mismo, pues nos dedicamos, por ejemplo, a hablar mal del rey, o a conspirar, o a organizarnos. Entonces es muy importante esto. Habermas es de los que más ha investigado esto y está reflejado en la República. De alguna manera es muy importante esa autonomía porque especifica áreas de nuestra sensibilidad, de nuestro pensamiento, que necesitan desarrollarse y además le va dando una dimensión política. Es decir, la autonomía, y esto es la primera cosa que podemos aprender, la autonomía nunca sucede de un modo aislado. La autonomía no supone que las cosas se queden completamente encerradas en sí mismas. Desde un principio, si os fijáis, es una autonomía contagiosa, porque a lo que aspira es precisamente a afectar a otras áreas. Es decir, yo escribo pornografía de un modo independiente, sin atender a lo que dicen los curas, lo que dicen los burgomaestres de mi ciudad, y eso sirve a su vez de eco, de inspiración para que otros hagan lo propio escribiendo poesía lírica o música instrumental. Entonces, una autonomía infecta a otra autonomía y provoca otras autonomías. Y a su vez todas ellas juntas provocan un cambio social, de alguna manera. Soy un pito horroroso, pero es un contestador que tengo aquí detrás. Voy a ver si... Ya está. Así es la clase en directo. ¿Vale? Bueno, con eso habríamos hablado de... A ver, ¿alguien entiende algo? Porque aquí tenemos a J. Martín que no entiende nada, que es una locura. Es un de sonido, vamos a ver. Esto es un discurso muy razonable. ¿Sí se entiende? Vale, los chicos del maíz están dando voces, como siempre, es su rollo, pero vamos, por lo demás. Vale. Gracias por ver un poco la sensación. Y Jiménez sabe por fin de qué hablo con el autonomía. Bien, objetivo conseguido. De acuerdo. Vale, es que soy estudiante de la UNED. Estudiante de la UNED desarrollamos esa capacidad de desconectar, de ya poder ver un incendio al lado que me da igual. Vale, ¿cuál es la contagiosa? A ver. Bien. La autonomía es contagiosa porque si vosotros veis que yo, que soy un artista, ¿ves? Ahí con Doraemon, maravilloso.
Vale, Pérez, pues achanta un poco, aguanta y sigue la clase. Vamos a ver, la autonomía no he dicho que era contagiosa porque el hecho de haber visto cómo en un área determinada de pensamiento, o sea, pensamiento o de sensibilidad, nos organizamos y componemos música que no necesita las bendiciones del rey para darse, que no necesita ni siquiera ampararse en, qué sé yo, en un tema mitológico para poderse construir como música digna, sino que es música tal cual, pues entonces eso, de alguna manera, establece un modelo, un patrón, que nos permite hacer lo propio en otros campos. Insisto, en el siglo XVI, todavía en 1500 y poco, tenemos a Aretino escribiendo pornografía y a Herbert de Cherbury escribiendo ética, que ya no depende de la religión, de los dogmas religiosos. Son los dos campos prioritarios en los que se investiga y se explora la autonomía, la pornografía y la ética, curioso, ¿verdad? Lo de la autonomía y la autonomía ya lo hemos dicho, Martín, así que ves la clase desde el principio cuando acabemos y lo entiendes. Hablamos de independencia y hablamos de libertad, pero sobre todo hablamos de construcción de las propias normas. Hablamos de construcción de las propias reglas del juego. La autonomía supone, de alguna manera, organizarnos, es decir, vamos a establecer cuáles son nuestros propios cauces. Eso, de inmediato, ¿qué supone? Supone el establecimiento de diferentes políticas. Había una pregunta antes muy interesante sobre si antes no había autonomía. Claro que había autonomía. La autonomía es inherente a cualquier producción poética. Alguien no puede ser generativo en su práctica, artística, la que sea, si de alguna manera no es capaz de enmendar las reglas, las normas básicas que lo circundan. Claro que todos vivimos con unas determinadas normas y nos atenemos a ellas, pero ser un maestro de tu arte te capacita para romper algunas. Mantener unas, pero romper otras e irlas ajustando, y al final con todo eso generas una nueva poética, generas un nuevo, hablaremos de esto más adelante, un nuevo repertorio, ¿vale? Pero no os voy a... La noción de genio es otra que trataremos en otra clase aparte para no marearnos, porque es una gran cuestión. Pero de alguna manera sí, o sea, evidentemente, bueno, muy rápido Martínez, porque si no nos liamos. Para Kant, genio era aquel que de alguna manera, como lo decía Kant, era una especie de portavoz de una determinada fuerza de la naturaleza, de una específica fuerza de la naturaleza, una modalidad de la naturaleza, un modo de hacer, ¿de acuerdo? Y ese modo de hacer se hacía transparente a través de esa personilla, que no es que fuera genial en el sentido daliniano, con su bigote y tal, no, simplemente era genial porque daba pie, genio viene de la misma raíz que gen, que genética, que ingenio, que gente, daba salida a algo que de alguna manera era constitutivo en él, era connatural a él, era ingenuo en él, era nacido en él, ¿de acuerdo? El tema, disculpad que hacéis muchas preguntas, tengo que irlas hilando todas, César. El tema quería hilarlo con lo que había preguntado un compañero antes, si no había autonomía antes. Claro que la había. El tema es que con el absolutismo, si os fijáis, estamos hablando de un tiempo, voy a publicar ahora un nuevo libro que se llama Hamlet, el lugar de la ética en el sistema de las facultades romanas, que explica esto. En 1600, ese siglo, el XVII, era un siglo muy duro, muy difícil, porque por un lado, en el terreno político tenemos que, donde antes había un montón de principillos, duquesillos, condeses y obispos follaringuis, lo que tenemos es estados absolutistas con unos ejércitos mucho más centralizados, con sistemas fiscales por primera vez ordenados y centralizados, y un poder político que de hecho sale de la derrota de los nobles, de las comunidades en España, de los nobles de la fronda en Francia, y que empieza a unificarse y a generar un poder mucho más monolítico. Pero es que espiritualmente, teológicamente incluso, la reforma protestante y la contrarreforma católica de Trento hacen otro tanto de lo mismo, o sea, unifica y tiende a cerrar las filas. Entonces, la construcción o la defensa o la reinvención, si queréis, de la autonomía en la primera ilustración se hace fundamental, porque nos están cerrando absolutamente todas las plazas. Nos estamos quedando, vamos, en cuadros. ¿Por qué? Porque en lo político y en lo religioso, que son los grandes campos, en lo que se lleva es el absolutismo y la cerrazón más total. Y ante eso, lo que tienen que hacer los buenos de los artistas y de los filósofos y de esta gentecilla, pues es buscarse la vida. La invención de la autonomía en esa época es fundamental para romper con eso. La lucha, la querella, mira, muy bien, hay una cosa que se llama la querella de los antiguos y los modernos, ilustra muy bien esa lucha. ¿Qué pasa? Que de alguna manera ahí se nos van a meter más cosas de por medio, ¿verdad? Porque cuando se empiece a tomar la antigüedad como un referente, pues se utilizará desde diferentes trincheras. Irá cambiando de trinchera
a cada vez. No siempre defender a los antiguos o defender a los modernos va a significar lo mismo. Eso lo iremos viendo con más detalle. ¿Hubo autonomía en la Edad Media? Claro. Y en la era clásica, me refiero entre los romanos y los griegos, lo que sucede es que era un tipo diferente de autonomía. La República de los Fines es un ensayo sobre la consistencia de la autonomía desde la Ilustración hasta la modernidad. No quiere decir que no hubiera antes, vamos, no hubiera sido un libro demasiado gordo. Tratamos desde la autonomía, desde la Ilustración, quiero decir, porque nos pilla más cerca y ya es indirectamente significativo. ¿Es interesante indagar qué había de autonomía en sociedades previas? Claro que sí, fundamental. De hecho, cuando queráis lo hacemos. Si alguien lo quiere tomar como trabajo, sería un buen trabajo. ¿Y cómo la veríamos? Ay, es verdad, está el tema de los fines. Déjame acabar con lo de la autonomía premoderna, ¿vale? Y nos metemos con esto. Igual que la autonomía ilustrada, como veréis, se construye como pequeños conciliábulos de conspiración, de investigación de una sensibilidad que no acaba de tener nombre todavía, que no acaba de estar cerrada, y genera pequeñas esferas públicas. Veremos inmediatamente luego, con la autonomía moderna, que ya empezamos a tener otro tipo de cosas, y que lo que intentamos es buscar por esa negatividad, esa especie de patar al burgués, de negar lo que está de alguna manera ya normalizado, y eso irá cambiando con los tiempos. Si nos fuéramos a la premodernidad, nos fuéramos tiempos anteriores a la Ilustración, lo que encontraríamos sería que ante la falta de un sistema tan centralizado en términos políticos, en términos religiosos, pues la autonomía jugaba el papel más cercano a lo que de hecho ahora mismo en la contemporaneidad sería la autonomía modal, la autonomía de los modos de relación o de los modos de hacer. Por eso a mí, querido pueblo, siempre me parece que los premodernos, los que somos de sociedades así un tanto arcaicas, ¿verdad? Tenemos varios puntos ganados, porque de hecho sabemos jugar más con lo que ahora mismo es cuestión. En el 16 ya estaríamos, claro, en tiempos de Trento, así que se hacía muy, muy a escondidas. La autonomía comienza en la Edad Moderna como necesidad, como imperativo, sí, porque de alguna manera esto es bastante, vamos, arduo en términos históricos, pero estamos acostumbrados a pensar que todo lo que es previo al Renacimiento, la Edad Media, todo aquello es una especie de edad oscura en que los curas y los obispos mandan absolutamente y determinan todas y cada una de las esferas de vida, y eso es mentira. La Edad Media, y bueno, se llama Edad Media porque así como que queda en una especie de, ¿verdad?, de cajón, de paréntesis, es mucho más laxa. Normalmente todos los investigadores que lo han estado viendo en los últimos 20, 30 años están completamente de acuerdo en que es mucho más laxa y mucho más, en fin, plural y plástica que lo que nunca ha sido la modernidad, el barroco sobre todo. Tanto es así que de hecho muchos de los dogmas que los cristianos, los católicos tenemos y tal, son posteriores, son del 17-18. Hasta entonces las cuestiones teológicas muchas veces quedan más en borrajas, más disueltas, más borrosas, y no se hace tan gran cuestión. Parece que la gran fama de la Inquisición, por ejemplo, quema de brujas y tal, corresponde, el honor de ser los grandes quemadores de brujas corresponde a los españoles y a la Edad Media. Y es mentira. Cuanto más brujas se queman, cuanto más operativa están esa especie de dispositivos inquisitoriales, es en el siglo XVII y XVIII, y es fundamentalmente, fijaos vosotros por dónde, en la Europa más rica, en el trazo de Europa, en el tramo de Europa que va desde el norte de Italia, atravesando la frontera franco-alemana, hasta Flandes e Inglaterra. Es decir, el arco geográfico en el cual de alguna manera se está inventando el capitalismo y se están inventando las formas modernas de poder político. Ahí es donde hay más cazas de brujas, ahí es donde hay más tensión por unificar los discursos, y ahí es donde más falta hacer autonomía, donde hay que inventar la autonomía o reinventarla si queréis. ¿De acuerdo? Vamos a ver, la autonomía total, claro que no. He dicho que toda autonomía era contagiosa, y lo siguiente, o lo previo, hubiera sido decir que toda autonomía es relativa. ¿Por qué? Porque toda autonomía se da, como veréis en la República de los Fines, al final, en los últimos capítulos, se da mediante con un carácter situado, es decir, se da puesta en un sitio. No es una especie de autonomía. La autonomía no supone flotar en una especie de vacío o de tierra de nadie absoluta, ¿no? Supone la capacidad demostrable y renovable de autorregularse. Que tú te autorregules quiere decir que decides si tienes hambre y comes y qué vas a comer. Evidentemente no quiere decir que puedas comer lo que quieras, no puedes comer clavos, no puedes comer toda la mesa,
porque eres lo que eres un cuerpecillo, tienes un tiempo. Y igualmente puedes comer chuletas de cerdo, pero no puedes comer 33 kilos de chuletas de cerdo, ¿verdad que no? Eso, que no te puedas comer la mesa o que no te puedas comer 33 kilos de chuletas, no significa que dejes de ser autónomo. Me explico, es muy diferente. No ser autónomo sería ser Chaplin sentado en la máquina esa que le mete la sopa a Capón, ¿vale? Ser autónomo supone ser capaz de regularse, pero regularse siempre sucede esa autorregulación desde lo que cada cual es, en términos fisiológicos, en términos individuales y en términos comunitarios. No podemos inventarnos una comunidad que no existe, no podemos inventarnos una potencia, ni corporal, ni sensible que no tenemos. La autonomía es siempre autorregulación desde lo que hay, desde lo que somos. Cualquier otra cosa no sería autonomía, sería una especie de fantasma metafísico que no sé quién le puede interesar. Claro, no tenemos una autonomía total sino limitada, como no tenemos una libertad total sino limitada. Ser libres siempre va a ser un arte de organizarnos desde lo que somos y con lo que somos. Aspirando a más, claro que sí, pero sabiendo muy bien conocernos. Eso siempre ha sido así. Quiero decir que la reflexión sobre la autonomía, sobre la libertad, gran tema, no tenemos nunca que exacerbarla como si fuera una especie de cosa absoluta. Vamos, es muy sencillo, es muy de sentido común. La autonomía siempre se va a dar en cada situación histórica concreta desde lo que tenemos. Y a partir de ahí hacemos. Por eso en la República de los Fines hacemos las distinciones entre la autonomía ilustrada, la moderna, para que vayáis viendo en cada tesitura social qué se puede hacer. ¿Y qué podemos hacer para llevar una vida más inteligente y más digna? Autonomía e independencia no son sinónimos. Bueno, cada palabra, lo bonito de las palabras cuando trabajáis en teoría, es que significan cosas. Independencia obviamente significa que no dependes de alguien. Bueno, pues habría que investigar esa no dependencia. Autonomía significa que te regulas, que te otorgas tus propias normas. Puedes depender de alguien, pero te otorgas tus propias normas. En fin, lo que tenemos que ver es de alguna manera, aparte de jugar con las palabras, con las etimologías y tal, que siempre está bien, es ver cómo históricamente ha funcionado esto, porque somos algunos historiadores, otros filósofos, tenemos que ver cómo ha funcionado esto históricamente y para qué ha servido. Y con eso nos seguimos metiendo en la cuestión de los fines que decíamos aquí. La pugna entre autonomía y sistema o arte la veremos más bien en la autonomía modal, así que vamos a tener un poco de paciencia, porque hablamos de autonomía y de hecho tenemos que haberlo circunscrito mejor a la autonomía ilustrada, a la autonomía del final del Renacimiento. Pero como yo lo he preguntado 2 veces y no quiero dejarlo correr, voy a darle bola al tema de los fines. ¿Por qué le llamamos la República de los Fines? Pues bien, esto es una gran cuestión que nos puede permitir también entender esto de la autonomía y por dónde van los tiros, ¿no? Una de las grandes cuestiones de ser capaces de dotarnos a nosotros mismos de las normas mediante las que nos organizamos, mediante las que nos regulamos, es que nos otorgamos normas para algo, nos otorgamos normas con vistas a un fin provisional, pero o tanteable, ¿no? Pero un fin. Para empezar, eso supone que podemos optar a qué fin nos dirigimos, y eso es un gran cambio histórico. Durante siglos, seguramente, la gente que tenía la sartén y el mango, los que mandaban o los que tenían el poder de generar ideas, no estarían muy alejados de la suposición de que buena parte de la humanidad eran poco menos que animalillos u objetos puestos a su disposición y de alguna manera colocados ahí para servirles, pues para sus propios fines, sea como esclavos, trabajadores, mujeres o lo que fuera. La Ilustración supone un momento histórico potente y todavía sigue siéndolo en la medida en que aparece esa idea tan contagiosa, tan pregnante, mediante la cual cada uno de nosotros somos un fin en nosotros mismos y tenemos el derecho a inventarnos nuestras vidas y a perseguir nuestros propios fines y organizarnos para ello. Esto es fundamental. O sea, ya no se va a tolerar, no, se empezará a dejar de tolerar que los reyes, por ejemplo, cojan a sus súbditos y los traten como si fueran meras piezas mecánicas, meras fichas que mueven de aquí para allá. Claro que lo siguen, lo han hecho durante siglos y lo siguen haciendo ahora, vive Dios, pero empieza a ser una idea poco presentable en la Ilustración. La República de los Fines, ¿de dónde viene? Viene de Kant, como tantas otras cosas, que hablaba precisamente de eso, de organizar un régimen social y político tal que nos permitiera que todos fuéramos fines en nosotros mismos y que nadie nos utilizara.
que nadie tuviera la legitimidad de cogernos y usarnos como se usa un pañuelillo para sacarse los mocos o se usa un palillo para moldarse los dientes. No somos palillos, no somos pañuelos, somos seres humanos y tenemos capacidad de organizar nuestros propios fines. La autonomía es siempre opción o elección de fines y establecimiento de las normas mediante las cuales vamos a seguir aquellos fines. Claro, toda la obra ética de Kant viene justamente en ese sentido, a decirnos, vamos a hacer esto, en términos éticos, y vamos a hacerlo de tal manera que al perseguir nuestros fines no convirtamos a nadie en un medio absolutamente manipulable para nuestros propios fines, porque eso sería iniquidad, eso sería maldad, ¿vale? Entonces, es el imperativo categórico de Kant, o sea, comportaros de tal manera que podáis aspirar a que vuestra norma de comportamiento sea la norma de comportamiento de todos los demás. Es decir, si tu norma de comportamiento es putear a todo el mundo, pues más vamos. Más vamos porque tú mismo no vas a querer que te la apliquen. Pero así de sencillo. Entonces, ahí estamos. Claro, todo esto es muy tanteante, es muy incompleto. Son para hombres, no para mujeres. Son para hombres que tienen dinero, que tienen ingresos o que tienen rentas. No son para obreros. Son para hombres blancos, no para hombres de cualquier otra raza. O sea, todo esto es un virus que empieza muy despacito, muy lento y con muchas hipocresías y muchos fallos. Pero lo importante es que empieza. Y una vez empieza, es difícil pararlo. Es como esos... Vamos, Dios me libre de... Dios me libre de ser evangélico, pero es como esos pequeños cambios que grandes cambios que introdujo el cristianismo, que introdujo el islam, y que se van extendiendo y van de alguna manera cambiando la faz de la tierra en términos mentales. El concepto de que cada cual podamos ser un fin por nosotros mismos y que tengamos el derecho inherente de nacimiento a organizarnos para poder cumplirnos como fines es un virus ilustrado. Es un virus ilustrado que tiene que seguir extendiéndose y que no ha llegado ni mucho menos a dar de sí todo lo que podría dar. Le podemos criticar, pero a ver quién de nosotros estamos dispuestos, quién es el posmoderno que está dispuesto a considerarse a sí mismo un esclavo o alguien sin capacidad de autoorganización. Esa es de alguna manera la gran cuestión. Que el fin extremo de la autonomía sea la anarquía me parece brillante. Completamente de acuerdo. Será por eso que me interesó a mí tanto esto de la anarquía, de la autonomía. ¿Vale? Bien. Bueno, constituye norma de esta Santa Casa no hacer nunca las clases más largas de media hora. Estamos en 28 minutos. Hemos tratado la cuestión de la autonomía en relación a la autonomía. Hemos explicado de qué queremos ser autónomos y para qué queremos ser autónomos. Y finalmente hemos introducido la cuestión de los fines. ¿De qué fines hablaste, hombre? Espero que eso esté también explicado. La modernidad líquida, esa es otra cuestión, ¿vale? Bueno, lo voy a dejar aquí, además porque tengo a mis hijos ahí al lado, que hoy me han dado la brasa porque les he puesto el show de Truman y están muy tranquilillos, no tengo que hacerles la cena, ¿vale? Nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Venga, buenas noches, compañeros. Cierro micrófono, cierro cámara, me quedo muñeco, no os preocupéis. Esto es una cuestión técnica, no es real. Buenas noches.